Muy buenos días, mi linda familia. Muy buenos días, mi hermosa y linda familia del habla hispana. Agradecemos a Dios por este maravilloso y lindo día que el Señor nos ha regalado. Por eso estamos aquí, tú y yo, juntos, para dar el culto a Dios como esa gran familia. Aleluya. Muchos decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó. Todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muchos decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó. Todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Oh! Muchos decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó. Todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Oh! De Dios. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús, quien es el Cristo. A Él y solo a Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y mis amados hermanos, ahora queremos orar, queremos clamar ante Dios por las familias de Cuba y de las naciones. Familias donde muchos celebran estas Navidades, donde muchos están felices por este fin de año, porque llega un nuevo año y porque han logrado algunas cosas, pero muchos están muy tristes porque están perdiendo sus familias. Unos pierden a sus hijos, otros pierden a sus esposos o esposas y de tantas maneras. Bien, las familias se dividen, se separan, las familias están unas contra otras y no para muchos es un tiempo de festividad. Pero queremos orar a Dios para que a todas las familias le pueda llegar el evangelio, que es la respuesta de Dios al problema del hombre. Oremos a nuestro gran Dios y Padre para que nos ayude a continuar con esta gran obra y esta gran verdad del evangelio.
el evangelio, que es la única respuesta al único y grave problema que el hombre tiene. Así que, mis amados hermanos, clamemos delante de nuestro gran Dios y Salvador Jesús, quien es el Cristo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, estoy clamando delante de ti, suplicándote, Padre mío, para que la gracia tuya, Señor, sobreabunde en la vida, mi Dios y mi Rey, de cada familia. Ruego, Padre eterno, para que le sea revelado esta gracia y que las personas puedan llegar a conocer, puedan llegar a creer que tu Hijo Jesús es el Cristo y a través de esta fe puedan encontrarse contigo. Yo ruego en el nombre de Jesús, el Cristo, Padre mío, para que le sea revelado esta verdad y para que cada familia que en este momento está experimentando situaciones muy tristes, muy dolorosas, sea consolada a través de la fe en creer que tú eres la única respuesta al grave problema del hombre que está separado de ti. Este es el verdadero problema. No es la escasez, no es la enfermedad, no es las situaciones incluso que están viviendo en sus familias. Esas son realidades pasajeras, efímeras, pero el problema del hombre es un problema eterno, es un problema grave, es un problema que de alguna manera este problema, Señor, afectará para siempre a esta familia. Y yo estoy rogando y suplicándote que la gracia tuya sea sobre ellos de manera sobreabundante, que puedan creer, que se les pueda revelar, que puedan oír tu palabra y que puedan, Señor, creer tu evangelio. En el nombre de Jesús, quien es nuestro Cristo, estoy suplicándote y rogándote, Dios, por esta verdad. Gracias, mi Dios y mi Rey. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, te lo pido y te doy muchas gracias. Bien, mis amados hermanos queridos, en esta maravillosa mañana continuamos con el tema del proceso de desarrollo del digno. ¿Por qué le llamamos así? Porque comienza justamente cuando alguien cree. En el momento que alguien cree, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Y todas las cosas que acontecen en la vida de las personas antes de creer, quién es esa persona antes de creer y luego cómo la fe de creer en Jesús como el Cristo es la solución. Bien, hablemos un poquito, como le dije ayer, de este tema tan interesante que es el tema de la incredulidad en la vida de las personas. Una persona que es incrédula, que no cree, fíjese, y voy a hacer algo, voy a explicar algo porque es necesario explicarlo. A veces nosotros pensamos que creemos en Dios, creemos que Dios existe, creemos que Dios creó los cielos y la tierra, creemos que Dios hace milagros, creemos que Dios es bueno, creemos en la creación del mundo, que Dios es el creador, creemos en esa parte espiritual, pero no creemos exactamente de tal manera que podamos estar con Dios. Sí, hay personas que creen en los espíritus, creen en los milagros, creen en las sanidades, creen y creen y creen. Sí, y dicen, yo soy creyente porque yo creo en Dios, pero que esta fe no es la fe que te puede salvar. ¿Cuál es la fe que puede salvar a un hombre? La fe dada por Dios como un regalo para que sus ojos puedan abrirse y percatarse de que Jesús, el que murió allí en la cruz, el que resucitó, el que ascendió a los cielos y vuelve pronto, ese es el Cristo. Bien, pero nos damos cuenta que las personas no creen de esta manera. Tienen un concepto de Jesús diferente y tienen a Jesús como diferentes criterios, pero no realmente el criterio bíblico. Bien, veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Escribe el ángel
de la iglesia en Sardis, al que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjese, ¿qué criterio está dando Dios aquí sobre una iglesia, sobre una congregación o sobre alguien que supuestamente cree que está vivo? Pero el Dios que da la vida dice: tú tienes nombre de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Tú estás muerto. ¿Cómo es eso que estás muerto? Sí, Efesios 2, capítulo 1 en adelante nos explica y nos dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Qué es eso de estar muerto en delitos y pecados? En esto consiste en que el hombre voluntariamente transgrede la ley de Dios y voluntariamente decide vivir bajo las obras de la carne o diferentes pecados por estar en la condición o en el estado de muerte espiritual producida por la incredulidad que hay en el hombre. Vamos a partir desde que el primer hombre pecó, Adán, conociendo el pacto de Dios, habiendo vivido por el pacto de Dios por un periodo de tiempo. Luego, cuando es enfrentado por las mentiras de Satanás, y vemos cómo deja de creer el pacto divino para creer aquellas mentiras que Satanás le había proporcionado. Y a partir de ahí entró la muerte, y todos los hombres han vivido así, en delitos y en pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siendo arrastrado, siendo llevado por todo lo que el mundo, con todos sus deleites y sus afanes y su estilo de vida, le ha proporcionado como algo bueno cuando es malo. Todo esto es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera, que trabaja, que influye, que gobierna en los hijos de desobediencia. Pero no se asuste, es que entre nosotros también vivíamos así en otro tiempo. Vivíamos así. ¿Cómo vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No éramos diferentes a usted. No éramos diferentes a lo que le puede acontecer a los demás. No, éramos iguales a ellos, pues también estábamos separados de Dios. Estábamos ajenos de la vida de Dios. En Juan capítulo 8 y verso 42, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Porque, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Fíjense que antes de leer el próximo versículo, que es el 44, quiero que usted y yo podamos reflexionar aquí. ¿De qué está sorprendido Jesús? ¿De qué le está diciendo Jesús a esta gente? Si ustedes amarían a Dios, si ustedes aman a Dios como dicen, si ustedes creen en Dios como dicen, ¿por qué no me aman a mí? Pues yo de Dios he salido. Si ustedes son de Dios, si ustedes aman a Dios, si ustedes conocen a Dios, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mis palabras? ¿Por qué mis palabras te irritan? ¿Por qué mis palabras te proporcionan tanta molestia? ¿Por qué mis palabras hacen que tú quieras matarme? Si yo de Dios he salido, y en otras palabras, yo soy Dios. Yo soy ese Dios que tú dices que amas. Recuerden cuando
Más adelante, cuando Felipe quiere, dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero ¿cómo es posible que alguien ame a Dios y ahora se le esté compartiendo la palabra de Dios y eso le provoque ira, enojo, molestia, rechazo, malestar? El verso 44, entonces el Señor le dice a estas personas y le dice, ¿sabes lo que ocurre? Que aunque en tu mente, aunque en tu pensamiento ustedes creen que están sirviendo a Dios y creen que son hijos de Dios y creen que están haciendo las cosas para Dios, lo que pasa es que ustedes están siendo engañados y no conocen la verdad. Ustedes de alguna manera han sido vedados por Satanás y le dice, vosotros sois de vuestros padres el diablo y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Número uno, él ha sido homicida desde el principio. O sea, por eso tiene deseo de matar, por eso tiene odio, por eso tiene amargura, por eso tiene tanta violencia, por eso te irritas tanto. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Por eso no puede ni escuchar la verdad, ni hablar verdad. Porque el diablo es mentiroso y es el padre de mentira y tú estás siendo influenciado por él. Por eso no hay verdad en ti, por eso la palabra de Dios no tiene cabida en ti, por eso se te comparte el evangelio y te irritas, te enojas, te molestas, lo rechazas, porque no hay verdad y porque la fuerza de Satanás aún está gobernando dentro de esta persona sin saberlo, sin percatarse. Fíjense en el verso 45, Jesús dice algo maravilloso. Notémoslo, por favor. Veamos lo que dice aquí las escrituras. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Estoy diciéndole la verdad y no me creen. Esa es la pregunta. Entonces, amados hermanos míos, Efesios 4:17, volviendo de nuevo al texto, nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que lo que hemos creído, lo que somos creyentes, lo que decimos que somos de Dios, lo que decimos que verdaderamente amamos a Dios y que tenemos el evangelio y que todo esto, dice, que no andemos como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Andan en la vanidad de su mente. Uno. Número dos, tienen el entendimiento entenebrecido. O sea, no solamente andan en vanidades, en fantasías, sino que estas fantasías y estas vanidades han sido influenciadas por las tinieblas, por la obra satánica, y la mente de la persona ahora está dominada por el mal. Es eso lo que está diciendo aquí, por las tinieblas, ajenos de la vida de Dios. O sea, como decía Isaías, vuestros caminos no son mis caminos, ni vuestros pensamientos son mis pensamientos. O sea, el creyente o el que dice que es creyente o el que dice que ama a Dios va por un rumbo y Dios está trabajando y llevando a la humanidad a otro mundo. Dios está llevando al hombre al encuentro con él. Dios está llevando al hombre a su encuentro final y a su retorno con él. Sin embargo, el hombre está pensando en proyectos, el hombre está pensando en hacer denominaciones inmensas, el hombre está pensando en hacer no sé cuántas cosas, de otros están pensando en vestir, en prosperar, otros están pensando en establecer un reino, en tantas cosas. Y Dios dice, yo no voy por ahí, ese no es mi pensamiento, ese no es mi camino, no es ese. Entonces el hombre está ajeno de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Pero ¿qué ignorancia es la que existe? Es que desconocen el evangelio, que Jesús es el Cristo, y todo esto es por la dureza que hay en su corazón. Su corazón se ha endurecido de tal forma, de tal manera, que aunque lee las escrituras, aunque lee la palabra de Dios, no opera dentro de él. Fíjese lo que dice el verso 19, los cuales después que perdieron
toda sensibilidad, perdieron toda la posibilidad de que Dios tratara con ellos. Perdieron la sensibilidad humana, perdieron el temor a Dios y automáticamente se entregaron, se tiraron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así es la vida del hombre que es incrédulo. Dios nos ayude para permanecer creyendo cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Que el Señor nos ayude para poder permanecer siendo fieles a Él y a su palabra. En el día de mañana vamos a continuar compartiendo el Evangelio y vamos a continuar sobre este proceso mostrando cómo vivimos o cómo viven las personas que no están creyendo de una forma permanente o de una forma real. Mis amados hermanos míos, yo quisiera que la gracia del Señor continúe derramándose sobre usted y que usted no deje de escuchar y compartir estos devocionales. Vamos a escuchar esta maravillosa alabanza. Aleluya. El Señor nos creó y nos mandó su palabra a obedecer. Pero siendo el hombre engañado, el pacto dejó de creer. Y por este pecado de Dios quedó separado. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que en él cree, crea que él existe y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que en él cree, crea que él existe, que es galardonador de los que le buscan. Dios envió su Espíritu Santo al mundo para convencer al hombre de un pecado no creer. Israel siendo incrédulo, en el reposo del Señor no entró. Hoy el Señor nos dice: si oyes hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que en él cree, crea que él existe y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que en él cree, crea que él existe y que es galardonador de los que le buscan. Dios un nuevo pacto nos dio, su Hijo Jesús. En Cristo al creer en él tenemos salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que en él cree, crea que él existe y que es galardonador de los que le buscan. Alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesús, quien es el Cristo. Aleluya. Gracias, muchas gracias por tener paciencia y escucharnos durante este corto tiempo. Esperamos que mañana puedas nuevamente escuchar estos devocionales y también compartirlo, y que podamos ayudar a aquellos a que puedan creer que Jesús es el Cristo. Pues, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe?
Por tanto, amados hermanos, salgamos, testifiquemos, compartamos este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Y usted, si ha creído, si es uno de los creyentes, si es uno de los que espera que el Señor regrese en nuestros días, diga con todas sus fuerzas: Maranata, Maranata, Maranata. Aleluya. Sí, ven, Señor Jesús. Amén.